La ceremonia tuvo lugar en una gran iglesia con un techo abovedado y vitrales que reflejaban una cálida luz dorada. Estaba junto a, sintiendo claramente cómo él sostenía su mano. Los aplausos resonaron tras los votos, pero ella solo sentía vacío. La mirada de Carlos pasó por encima de ella como un gesto de cortesía, sin la calidez de un hombre recién casado con la mujer que ama. Nuestro matrimonio es solo una obligación, pensó Elena. Para ella, este matrimonio era un intercambio. Amor por estabilidad financiera. Sin embargo, en el fondo, tenía una pequeña esperanza de que con el tiempo sus sentimientos se desarrollaran. El salón de fiestas estaba decorado con esplendor, cada detalle cuidadosamente cuidado. Los invitados eran personajes de renombre, empresarios, políticos, celebridades. Elena estaba sentada junto a Carlos, pero las conversaciones giraban en torno a contratos, inversiones y poder. Carlos conversaba animadamente con sus amigos, girándose de vez en cuando para dedicarle a Elena una sonrisa distante, como si solo estuviera cumpliendo un papel. Madre de Carlos estaba sentada en la mesa principal, observando cada gesto de Elena con ojos fríos. Por un momento, sus miradas se encontraron. Alicia esbozó una ligera sonrisa, lo suficientemente discreta para que Elena entendiera que, para Alicia, Elena solo era una persona afortunada por haber ingresado en esta familia prestigiosa, nada más. Elena se sentía al que no pertenecía. Se preguntaba si podría vivir toda la vida en este distanciamiento. Lo único que ella deseaba era un esposo amoroso y una familia cálida. Pero Carlos parecía no querer lo mismo. Al terminar la fiesta, Elena esperaba que la noche de bodas fuera una oportunidad para acercarse a Carlos. Pero nada salió como ella había imaginado. Carlos se quitó la chaqueta, se dejó caer en el sofá y se sirvió una copa de vino sin siquiera mirarla. Elena quedó inmóvil en el umbral. Su vestido de novia blanco, símbolo de inocencia, comenzaba a desmoronarse. Tratando de mantener la compostura, entró en la habitación y se sentó en la cama. Carlos no la siguió. Él se quedó en la sala, mirando la oscuridad a través de la ventana, perdido en pensamientos a los que Elena no podía acceder. Sola en la amplia cama, Elena no pudo dormir. A la mañana siguiente, Carlos actuó como si nada hubiera pasado. Le dio un beso rápido en la frente antes de irse a trabajar, sin palabras de amor o interés por sus sentimientos. Elena se convenció de que tal vez él solo necesitaba tiempo. Pero al mirarse en el espejo, veía. Sus ojos estaban opacos, sin el brillo de la felicidad. En los días que siguieron, Carlos se mantuvo ocupado constantemente, con Elena con la excusa del trabajo. Elena comprendió gradualmente que este matrimonio no era el lugar donde encontraría consuelo o empatía. Un día, mientras limpiaba el escritorio de Carlos, encontró un sobre. En el sobre había una breve frase manuscrita. Elena sintió un... Alguien estaba amenazando a Carlos. Intentó abrir la carta, pero Carlos apareció en ese momento, arrancándosela de las manos. Su voz era fría y firme, sin ninguna emoción. Elena quedó inmóvil. Nunca le había hablado con ese tono. En las semanas siguientes, Elena trató de adaptarse a la indiferencia de Carlos, pero la soledad la envolvía cada vez más. Cada mañana él salía de casa antes de que ella despertara, y cada noche volvía tarde, cuando ella ya estaba dormida. Vivían bajo el mismo techo, pero... Se preguntaba si debería abandonar este matrimonio, pero la realidad era que había dejado atrás a su familia y amigos para entrar en la vida de Carlos, solo para darse cuenta de que era. Elena sentía que no solo eran esas cartas amenazantes, sino algo aún más oscuro. Quería creer que él no era mala persona, pero cada día la duda crecía en ella. ¿Realmente me ama? ¿O todo es una farsa?, se preguntaba Elena. Estas preguntas sin respuesta, mientras que Carlos se volvía cada vez más distante. Elena no sabía que su matrimonio apenas comenzaba, y que adelante la esperaba que serían reveladas. Los días después de la boda pasaron pesadamente como una niebla. Elena comenzó a darse cuenta de que el matrimonio con Carlos no era lo que había imaginado. Y cada vez que regresaba parecía más distante. Se sentía como si viviera en una hermosa, pero sofocante. La mansión era grande y silenciosa. Los pasos de los empleados resonaban lejanos al final del pasillo, mientras que Elena solía quedarse sola en la sala, esperando a que Carlos regresara, como si fuera una costumbre inútil.
Cuando intentaba preguntarle sobre su trabajo o sobre lo que estaba pasando, Carlos solo respondía brevemente. Su matrimonio era como que nunca se encontraban. Elena intentaba consolarse pensando que tal vez Carlos solo necesitaba más tiempo, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Una mañana, mientras limpiaba el despacho de Carlos, Elena encontró bajo una pila de documentos. Las palabras escritas en el sobre la hicieron sentir inquieta. Una sensación de inseguridad la invadió. Elena sabía que no debía entrometerse, pero la curiosidad la impulsó a abrir la carta. Justo cuando estaba a punto de rasgar el sobre, le quitó la carta de las manos y su mirada se volvió oscura. Elena se quedó paralizada. Era la primera vez que Carlos le hablaba con tanta frialdad. En ese momento comprendió que, una semana después, Elena asistió a un evento benéfico organizado por los amigos de Carlos. Allí, casualmente se encontró con el mejor amigo de Carlos, con quien había tenido una breve relación en el pasado. Elena sintió al verlo. Preguntó Gabriel con una cálida sonrisa. Elena forzó una sonrisa. Gabriel la miró con cariño. Las palabras de Gabriel le brindaron alivio, pero sabía que si se enteraba de este encuentro. Esa noche, cuando Carlos regresó, Elena sintió algo extraño en él. No le preguntó por el evento, solo la miró con una expresión de sospecha. Preguntó Carlos. Su voz era suave, pero había algo inquietante en su tono. Elena vaciló un momento. Carlos la miró fijamente, con frialdad. Elena se dio cuenta de que de ella. Él no confiaba en su esposa y eso la hizo. Carlos no respondió. Su silencio fue su respuesta. Elena sintió que... Se dio cuenta de que en este matrimonio no había amor, solo. Después de esa conversación, Elena sintió que su corazón estaba cargado. Cada día pasaba como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, a punto de romperse. No sabía qué hacer para salvar su matrimonio. Elena comenzó a preguntarse si aún sentía algo por ella, pero no se atrevía a permitir que esos pensamientos florecieran. Y ahora debía enfrentar las consecuencias de su decisión. Las sospechas de Carlos no se limitaron a Gabriel. No lo decía, pero Elena lo sentía en su mirada cada vez que la miraba. Las cenas familiares se volvieron tensas. El silencio envolvía toda la enorme casa. La soledad y la presión hicieron que Elena se preguntaba si debía continuar en este matrimonio. Pero cada vez que pensaba en irse, el miedo la paralizaba. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie en quien apoyarse. Elena sabía que no podía seguir viviendo en la desconfianza y el control. ¿Qué estaba ocultando Carlos y por qué se mostraba tan distante? Sin embargo, también comprendía que averiguar la verdad podría. Carlos no era un hombre común. Llevaba consigo, y si Elena se adentraba en su mundo, tal vez no podría regresar nunca. Una mañana de fin de semana, mientras Carlos salía temprano de casa, Elena decidió dar un paseo por el vecindario y detenerse en el al que solía ir antes de casarse. El ambiente sencillo y la suave música jazz le brindaban una sensación de paz, como si regresara a sus días tranquilos de antaño. Mientras tomaba su café caliente, inesperadamente vio entrar a... Él sonrió al reconocerla, con una mirada de sincera preocupación en sus ojos. Preguntó Gabriel al sentarse en la mesa frente a ella. Elena suspiró, tratando de ocultar la tristeza en su voz. Gabriel la miró atentamente, como si pudiera ver todo lo que ella intentaba esconder. Pidió un café y comenzó a preguntarle sobre su nueva vida. Elena no pudo contener las emociones que se habían acumulado en su corazón. Comenzó a hablarle sobre de Carlos, sobre que soportaba cada día. Gabriel la escuchó sin decir nada. Sus ojos reflejaban compasión. Dijo Gabriel en tono reflexivo. Elena bajó la mirada, jugueteando con la taza de café. Gabriel esbozó una sonrisa triste. Las palabras de Gabriel hicieron que el corazón de Elena latiera un poco más rápido. Mientras conversaba con Gabriel, su teléfono comenzó a vibrar inesperadamente. Ella se inquietó, contestando apresurada. La voz de Carlos sonaba fría. Elena trató de hablar con normalidad, pero sabía que esto no le agradaría a Carlos. Carlos guardó silencio durante unos segundos, y luego su voz se volvió tensa. Elena colgó el teléfono, sintiendo como una sensación de ansiedad la invadía. Sabía que, aunque él no lo hubiera dicho,
Gabriel la miró con una expresión interrogativa, pero no hizo preguntas. Gabriel frunció el ceño. Elena asintió levemente, sintiendo una pesada carga en su interior. Se levantó rápidamente, se disculpó con Gabriel y salió del café. Cuando Elena llegó a casa, en la sala, tenía los brazos cruzados y su mirada reflejaba furia. Preguntó Carlos con una voz baja y aterradora. Elena trató de mantener la calma, pero sus manos sudaban frío. Carlos se acercó, su mirada penetrante como si intentara leer su mente. Protestó Elena, sintiéndose sofocada por la imposición. Carlos gritó, apretando el puño. Por primera vez, Elena sintió. Comprendió que Carlos no solo sentía celos, sino que también. Después de la discusión, Carlos salió de casa, dejando a Elena sola en la inmensa mansión. Y ella se dio cuenta de que el amor que había esperado era solo una ilusión. Esa noche, Elena se acostó, dejando que las lágrimas empaparan la almohada. No sabía cuánto más podría soportar este matrimonio. Poco a poco, y ella no tenía forma de detenerlo. En los días siguientes, Carlos se volvió. Comenzó a mirarla con una mirada llena de sospechas, como si estuviera ocultando algo. Carlos dijo una noche, en medio de un silencio mientras cenaban frente a frente. Elena frunció el ceño. Carlos dejó los cubiertos y la miró intensamente. Elena se quedó atónita, como si le hubieran dado una bofetada. No podía creer lo que acababa de escuchar. Exclamó, mientras las lágrimas asomaban. Pero Carlos no respondió. Esa breve conversación. Elena sabía que, aunque intentara explicarse, Carlos no confiaría en ella. Su matrimonio ahora era donde ambos creaban sus propias ilusiones y desconfianzas. Elena se sentía. Había renunciado a todo por Carlos, y ahora no sabía si podría seguir soportando la situación. Sin embargo, tenía claro algo. Carlos estaba ocultando algo, y ella estaba decidida a descubrirlo. Que Carlos no quería que nadie conociera. La mansión se había convertido en algo como una prisión invisible. Elena vivía bajo el control de Carlos, y las que gradualmente corroían su mente. Cada vez que miraba sus ojos, solo veía. Pero lo que más preocupaba a Elena era su suegra, una mujer poderosa, fría e implacable. Elena recibió, pidiéndole que se reuniera con ella en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Elena sabía que, para Alicia, ella nunca sería parte de esta familia. Cuando Elena entró en la sala VIP privada del restaurante, girando suavemente su copa de vino, sus ojos fríos como un ave de presa esperando que su presa caiga en la trampa, dijo Alicia, con voz tranquila pero llena de dominación sutil. Elena se sentó, tratando de mantener la calma. Sabía que Alicia, y hoy definitivamente sería una conversación difícil. Después de un momento de silencio, Alicia comenzó a hablar con voz pausada. Elena sintió. Entendió que esto no era una advertencia común. Alicia miró directamente a Elena, sus ojos penetrando los pensamientos de ella. Elena apretó sus manos bajo la mesa, tratando de mantener la voz tranquila. Alicia soltó una risa seca. Elena se quedó al escuchar estas palabras. Resultó que su matrimonio era solo de la familia de Carlos. Ella era solo elegida para ayudar a Carlos a consolidar su posición en el conglomerado. Alicia cambió repentinamente su tono, su voz fría pero llena de insinuaciones. Las palabras de Alicia dejaron a Elena. Podía sentir que la muerte de la examante de Carlos no había sido un accidente al azar. En esa muerte, Elena salió del restaurante con... La advertencia de Alicia y los secretos del pasado de Carlos la hicieron sentir. El matrimonio que ella esperaba que trajera felicidad ahora solo estaba lleno de cálculo. Cuando llegó a casa, intentó preguntarle a Carlos sobre su ex amante y su muerte, pero él solo. Elena no se rindió. Carlos le dio la espalda, su voz se volvió grave. Elena se sentía en este matrimonio. Carlos no le daba una salida, y Alicia siempre estaba al acecho para eliminarla si era necesario. Ya no sabía en quién podía confiar. Carlos claramente estaba ocultando algo, pero ella se quedó despierta toda la noche, pensando en su misteriosa muerte. ¿Por qué Alicia la mencionó con ese tono? ¿Por qué Carlos se negaba a hablar del pasado? A la mañana siguiente, Elena decidió. Sabía que si esperaba a que Carlos o Alicia revelaran la verdad, nunca sabría nada. Elena comenzó a... Buscó a los viejos amigos de Carlos,
preguntando sobre la muerte de su examante. Los pequeños fragmentos de información comenzaron a formar una imagen borrosa de que muchos creían que fue. Un amigo de Carlos le dijo a Elena en secreto. Esas palabras perseguían a Elena. Las preguntas sin respuesta se arremolinaban en la mente de Elena. Que la muerte de la ex amante de Carlos no había sido un simple accidente. Carlos, y todos a su alrededor, solo mencionaban el incidente con un inexplicable temor. Elena sentía que, donde la verdad podría poner su vida de cabeza. Elena comenzó a buscar información sobre. A través de fragmentos de información de amigos y conocidos, supo que su nombre era una joven y talentosa artista que no pertenecía a la clase adinerada. Se habían amado apasionadamente, pero justo antes de que planearan casarse. Lo que Elena encontró en la prensa fueron solo unas pocas líneas sobre un que se cobró la vida de Isabela. Pero lo extraño era que solo había rumores y un silencio que envolvía el incidente. Elena buscó a la mejor amiga de Isabela, quien vivía recluida desde la muerte de su amiga. Clara inicialmente fue muy cautelosa, pero cuando Elena mencionó él, su rostro se volvió. Dijo Clara, sus ojos revelando miedo. Preguntó Elena, llena de preocupación. Clara miró alrededor, como temiendo que alguien estuviera observando. Luego susurró. Elena se quedó atónita. Clara rió amargamente. Las palabras de Clara dejaron a Elena. Ya no sabía en quién confiar. Había amado a Isabela, pero cuando su familia causó su muerte, ¿era una de su familia o un? De vuelta en la mansión, Elena miraba a Carlos con. Seguía siendo el hombre con quien se había casado, pero ahora, a sus ojos parecía. Elena no podía soportar más el silencio. Durante la cena, decidió. Carlos dejó los cubiertos, sus ojos mostraron un destello de inquietud, pero inmediatamente se volvieron fríos. Elena no se rindió. Carlos se levantó de la mesa, su voz se volvió grave, como queriendo terminar la conversación. Elena yacía en la cama sintiendo. No podía acercarse a, y lo que Clara había dicho la asustaba aún más. Se sentía, sin salida. En cualquier momento, podría convertirse en la si intentaba ir demasiado lejos en su búsqueda de la verdad. A la mañana siguiente, cuando Carlos ya había salido, a la mansión. Elena la tomó con temor. En el sobre estaba la familiar escritura. Elena abrió la carta. Dentro había Carlos e Isabela juntos en una fiesta, con los rostros radiantes de personas enamoradas. En el reverso de la foto había una nota garabateada. Elena sintió que la carta no era solo una amenaza, sino también una de la relación de Carlos con Isabela, y Elena entendió que, si Carlos no decía la verdad, ella tendría que descubrirla por sí misma. Pero también sabía que, sentada en la habitación silenciosa, sosteniendo la fotografía, Elena se prometió a sí misma. Pasara lo que pasara, tenía que descubrir la verdad sobre la muerte de Isabela y... El tiempo pasaba, y Elena ya no podía encontrar seguridad ni en su propia mansión. Las conversaciones se volvieron escasas y tensas. Seguían apareciendo regularmente, cada una con una nueva amenaza, como puñaladas directas a la ya frágil paz de Elena. Elena sufría de insomnio constante. Cada noche, escuchaba los pasos de Carlos en su despacho. Él se había vuelto, guardando cuidadosamente su teléfono y documentos, como una densa niebla que ella no podía disipar. Ya no recibía amor ni confidencias. Carlos era como, y ella sentía que... Un día, Elena encontró en el escritorio de Carlos. La abrió sin dudar. Dentro había una foto de ella misma y una nota escrita a mano. La foto mostraba durante su encuentro con Gabriel. Alguien la había. No solo quería destruir este matrimonio, sino también. Esa noche, Elena decidió. No podía seguir viviendo con miedo y preguntas sin respuesta. Carlos regresó de su despacho con mirada fría. Elena sostuvo la foto frente a él. Carlos pareció momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recuperó la compostura. Carlos se acercó, sus ojos se oscurecieron. Sus palabras sonaron como, haciendo que Elena sintiera que ya no tenía valor en su vida. En su desesperación, Elena acudió a... Era la única persona en quien podía confiar ahora. Se encontraron en el viejo café en una tarde lluviosa. Elena le contó sobre... Gabriel escuchó, sus ojos brillando de ira. Elena suspiró, la desesperación evidente en su voz. Gabriel tomó su mano.
sus ojos sinceros. El ofrecimiento de Gabriel le dio a Elena en la oscuridad, pero al mismo tiempo sabía que dejar a Carlos no sería sencillo. Y Carlos tampoco se quedaría tranquilo si ella desaparecía. Elena enfrentaba una dolorosa elección. Para encontrar paz, pero eso significaría. Aunque eso pudiera. Al volver a casa, Elena encontró. Esta vez, el mensaje era breve y claro. Elena sabía que no tenía otra opción que ir antes de que todo se saliera de control. Elena permaneció inmóvil, sus manos temblando mientras sostenía la última carta. Dentro, no había el mensaje amenazante habitual, sino ella y Gabriel en el café durante su reciente encuentro. La foto había sido tomada desde lejos, a través de la ventana, con una breve advertencia. Una sensación de atravesó la mente de Elena. Era evidente que alguien la seguía en cada paso, incluso conocía sus encuentros privados con Gabriel. Sin duda, se había convertido en el de un plan mucho más grande de lo que había imaginado. Cuando Carlos llegó a casa esa noche, se dirigió directamente a su despacho sin mirar a Elena. Ella se paró frente a la puerta, sosteniendo la carta, determinada a enfrentarlo una última vez. Carlos levantó la cabeza, sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en muchas noches. Miró la carta en su mano y se la. Su última gota de paciencia se había agotado. Gritó, golpeando la carta contra el escritorio. Elena no retrocedió. El miedo había dado paso a la. Carlos la miró, sus ojos llenos de. Soltó un pesado suspiro, como si ya no tuviera fuerzas para mantener estos secretos. Dijo Carlos, su voz baja y peligrosa. Elena se quedó sin aliento ante esas palabras. No sabía si sentir lástima, rabia o desesperación. Preguntó Elena, su voz entrecortada. Carlos se dio la vuelta sin responder. Su silencio fue como. Elena sintió que bajó sus pies. Este matrimonio no era solo un error, era. Salió de la habitación, sintiéndose como si huyera de un monstruo invisible. Al día siguiente Elena contactó a Gabriel. Él se ofreció a ayudarla y comenzar una nueva vida en otro lugar. Elena sabía que era, pero dejar a Carlos no sería fácil, especialmente con Alicia vigilándola como. Elena y Gabriel planearon secretamente su partida. Gabriel arregló un lugar seguro fuera de la ciudad, donde Alicia y Carlos no pudieran encontrarla. Pero en el fondo, Elena aún tenía. Necesitaba conocer sobre Carlos y su papel en la muerte de Isabela. Sin eso, su nueva vida estaría siempre perseguida por preguntas sin respuesta. 2 días después, Elena empacó sus cosas y se preparó para irse. Pero antes de abandonar la mansión, regresó al despacho de Carlos una última vez, esperando encontrar más sobre su pasado. Abrió el cajón del escritorio y encontró. En la primera página estaba la escritura desordenada de Carlos. Elena pasó las páginas, su corazón latiendo rápidamente. El diario registraba los de Carlos en los días posteriores a la muerte de Isabela. Escribía sobre de perderla y de ser controlado por su familia. Carlos admitía que, y eso lo había atormentado desde entonces. Las últimas líneas dejaron a Elena atónita. Elena sintió. Carlos sabía que ella se iría, y sabía que su madre nunca la dejaría en paz, pero en esas últimas palabras, ella percibió de Carlos. Se escucharon pasos en el pasillo. Carlos estaba regresando. Elena guardó rápidamente el diario en su bolso y salió de la habitación antes de que él la descubriera. Gabriel la esperaba fuera. Cuando la vio salir, sonrió reconfortante y abrió la puerta del coche. Elena subió al asiento del pasajero, su corazón lleno de. El coche se alejó de la mansión, dejando atrás todos los secretos y el dolor. Pero ella sabía que aún tendría que enfrentarse a, y posiblemente a Carlos, si quería ser verdaderamente libre. El coche de Gabriel se alejó rápidamente de la mansión, dejando a Elena con una mezcla de confusión y alivio. Aunque había escapado de Carlos, sabía que aún no estaba verdaderamente. Él en su bolso era como una bomba de tiempo, conteniendo la oscura verdad sobre la muerte de Isabela. Y Gabriel la llevó a un pequeño apartamento en un barrio común, lejos del mundo lujoso de Carlos y Alicia. Al entrar al apartamento, Elena sintió que su corazón se calmaba un poco. Pero también sabía que. Gabriel le ofreció una taza de té caliente y la miró con preocupación. Elena asintió, su mente inquieta. El diario de Carlos yacía sobre la mesa, y ella sabía que. Elena abrió cada página del diario,
siguiendo los pensamientos confusos de Carlos. Él admitía que ella nunca aceptaría a una chica pobre, de clase social diferente, en su distinguida familia. El sentirse controlado por su familia dejó a Carlos impotente y... En las últimas páginas del diario, Carlos escribía sobre la noche del accidente. Isabela le había suplicado que huyeran juntos, pero él, de enfrentarse a Alicia, dejó que Isabela se fuera sola, enfurecida. Solo unas horas después, y murió. Carlos sabía que esa muerte no fue casual. Los allegados de su madre habían estado siguiendo a Isabela, y él creía que para advertir a cualquiera que se atreviera a entrar en su mundo. La última página del diario hizo que Elena. Carlos confesaba que, y eso lo había atormentado durante años. 2 días después, Elena recibió. Su voz sonaba cansada y urgente. Elena guardó silencio. Sabía que Carlos no era capaz de enfrentarse a su madre. No lo había hecho con Isabela, y tampoco lo haría con ella. Solo tenía una opción. Esa noche, Elena decidió regresar a la de la familia de Carlos. No le dijo nada a Gabriel, porque sabía que esta era una batalla que debía enfrentar sola. La mansión estaba sumida en la oscuridad cuando Elena entró. En la sala, como si hubiera sabido que volvería. Alicia rió con frialdad, sus ojos afilados como cuchillos. Elena respiró profundamente. Su corazón ya no tenía espacio para el miedo. Alicia no pareció sorprendida. Se reclinó en su silla, su voz tranquila. Dijo Elena, su mirada determinada. Alicia rió, su risa fría resonando en el espacio vacío. Elena sintió que él, pero no retrocedió. Levantó el diario. Alicia dejó de reír, sus ojos brillando con cautela. Dijo Elena, su voz firme. Alicia guardó silencio por unos momentos. Sus ojos agudos estudiaron a Elena, como evaluándola una última vez. Finalmente se levantó, ajustó su chaqueta y habló con voz fría. Salió de la habitación, dejando a Elena de pie, con pero llena de determinación. Se sintió verdaderamente libre del control de Alicia y Carlos. Elena abandonó la mansión, aferrando el diario como un... Sabía que, pero entendía que... Alicia ya no podía intimidarla. Al salir por el portón de la mansión, Elena miró al cielo nocturno. Una suave brisa soplaba, trayendo consigo una sensación de alivio. Donde el amor era solo una farsa y el miedo. Ahora era libre, pero con esa libertad venía. Elena sabía que debía estar preparada porque Alicia nunca se rendiría. Pero esta vez había comprendido que solo podría tener la vida que deseaba. Elena regresó al apartamento donde Gabriel la esperaba. Él sonrió al verla entrar, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente al ver la tensión en su rostro. Elena le contó todo, las amenazas y cómo había usado el diario para liberarse de ella. Gabriel escuchó en silencio, sus ojos brillando con preocupación. Preguntó Gabriel, su voz seria. Respondió Elena, la determinación clara en su voz. Gabriel la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. No había pasado ni un día cuando... No golpeó la puerta, solo se quedó parado afuera, como esperando que Elena saliera. Elena miró a través de la cortina, su corazón lleno de emociones encontradas. Pero no parecía enojado. En cambio, los ojos de Carlos estaban cargados de... Elena salió a enfrentarlo. Carlos la miró, su voz ronca. Elena podía sentir él en cada palabra de Carlos, pero también sabía que para borrar todo el daño que él y su familia le habían causado. Dijo Elena, su voz tranquila pero firme. Carlos bajó la cabeza. Sabía que esta vez ella realmente se había ido. Cuando Carlos se dio la vuelta para irse, Gabriel salió del apartamento y se paró junto a Elena. Carlos se giró y los vio juntos. Sus ojos mostraron un destello de mezclado con celos. Dijo Carlos en voz baja, como si toda esperanza se hubiera desvanecido. Se alejó sin mirar atrás. Pero apenas Carlos se había ido, recibió un mensaje de Elena se. Era claro que Alicia no solo la amenazaba a ella, ahora. Gabriel miró el mensaje en la pantalla del teléfono de Elena, su rostro cambiando de expresión. Dijo con voz ronca. Elena sabía que Alicia no se detendría hasta destruir su vida y la de todos los que amaba. Entendió que tenía que encontrar una manera de, aunque eso la pusiera en una situación más peligrosa que nunca. Elena y Gabriel decidieron. Necesitaban antes de que ella pudiera actuar.
Elena planeaba usar para exponer todo lo que su familia había hecho, incluida la muerte de Isabela. Pero para lograrlo, necesitaban con influencia en la sociedad. Gabriel sugirió encontrarse con un famoso periodista de investigación que no temía exponer los escándalos de la alta sociedad. Dijo Gabriel. Elena sabía que, pero también entendía que, sin importar el precio a pagar. Elena y Gabriel se reunieron con Santiago en un bar discreto en las afueras de la ciudad. Santiago era un hombre de mediana edad con ojos perspicaces y experimentados. Escuchó la historia de Elena sin mostrar sorpresa. Dijo Santiago después de leer las primeras páginas del diario. Preguntó Elena, su voz llena de preocupación y esperanza. Santiago asintió. Elena sabía que no solo haría que Alicia y la familia de Carlos pagaran, sino que también podría tener. Pero también entendía que solo la convertiría en una. Apretó la mano de Gabriel, llena de determinación. Esta vez, no retrocedería. Era enfrentar el pasado y luchar por la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Elena no pudo dormir la noche antes de que su vida diera un nuevo giro. Yacía en su bolso junto a ella, como un recordatorio de lo que estaba por enfrentar. Sabía bien que no solo destruiría el poder de Alicia, sino que también la convertiría a ella y a Gabriel en. Pero esta vez, esa mañana, Santiago la contactó, diciéndole que escribiría un reportaje de investigación detallado, no solo sobre, sino también sobre, incluyendo. Elena sabía que era, y no había vuelta atrás. Gabriel tomó su mano antes de que salieran del apartamento para encontrarse con Santiago por última vez. Dijo él, su voz profunda pero segura. Elena asintió levemente, sintiéndose más tranquila con él a su lado. Santiago organizó el encuentro donde el artículo sería finalizado y preparado para publicarse en primera plana. Elena le entregó el diario, insistiendo en que hasta que todo fuera publicado. Al salir de la redacción, se apoderó repentinamente de Elena. Sabía bien que Alicia nunca se quedaría quieta al darse cuenta de que estaba a punto de perder. Ella había, y esta vez, tampoco dudaría en hacer lo mismo con ella. Cuando Elena y Gabriel apenas habían llegado al apartamento, era Carlos. Dudó un momento, pero finalmente contestó. Su voz sonó al otro lado de la línea. Respondió Elena, su voz firme. Carlos guardó silencio por un momento, luego suspiró. Respondió Elena, su corazón frío. Carlos suplicó. Elena sabía que, pero podía percibir en la voz de Carlos una. Ya no era el hombre frío y controlador de antes. Por algo, y esta vez, ella creía que. Elena y Gabriel condujeron hasta donde Carlos había pedido encontrarse. Cuando ella entró, Carlos ya estaba sentado en una esquina, su rostro más demacrado que nunca. Dijo tan pronto como ella se sentó. Elena miró a Carlos sintiendo. Ya no era el hombre arrogante que ella había conocido. Parecía. Respondió ella. Carlos bajó la cabeza. Dijo después de un largo momento. Apenas Elena y Gabriel salían del café, bloqueándoles el paso. Gabriel apretó su mano, poniéndola detrás de él. Bajaron del coche, dirigiéndose directamente hacia ellos. Dijo uno de ellos, su voz fría. Antes de que Elena pudiera reaccionar, hacia el coche. Elena intentó desesperadamente correr tras él, pero otro hombre la detuvo. El coche se alejó a toda velocidad, dejando a Elena. Y esta vez, Alicia había. Inmediatamente después, el teléfono de Elena sonó. La voz de Alicia resonó desde el otro lado. Elena sintió, pero sabía que debía mantenerla. Si no manejaba esto con cuidado, Gabriel estaría en peligro. Dijo Elena, su voz más tranquila de lo que esperaba. Alicia rió suavemente. Elena permanecía sentada en silencio en el apartamento vacío, su mente dando vueltas con pensamientos. Seguía resonando en su mente. Ella había demostrado su poder secuestrando a Gabriel, para forzarla a. Elena sabía que lo cambiaría todo. Tomó el teléfono queriendo llamar a Santiago para pedirle que, pero su mano se detuvo. Alicia ganaría para siempre. Viviría en él por el resto de su vida. Gabriel podría ser liberado, pero Elena permaneció sentada durante horas, luchando contra el miedo y la ira. Finalmente, tomó una. No podía permitir que Alicia siguiera destruyendo su vida y la de los que amaba. Tomó el teléfono y llamó a Santiago. Su voz sonó fría y firme.
Santiago guardó silencio por unos segundos. Luego respondió. Tan pronto como el artículo fue publicado, el teléfono de Elena sonó. La voz de Alicia sonó. Elena apretó el teléfono. Alicia rió con desprecio. Elena sintió que pero no podía retroceder. Alicia guardó silencio por unos segundos. Luego colgó. Elena sabía que necesitaba encontrar una manera de rescatar a Gabriel antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Afortunadamente, Santiago había contactado con quienes había trabajado antes. El equipo prometió antes de que Alicia pudiera actuar. Después de varias horas de búsqueda, descubrieron que Gabriel propiedad de una empresa controlada por la familia de Alicia. Elena decidió al lugar. El equipo partió en la noche, Elena sabía que esta podría ser su única oportunidad para... Llegaron a medianoche. La casa estaba escondida entre los árboles, envuelta en oscuridad y un silencio inquietante. El equipo de investigación rápidamente se dividió, rodeando la casa. Elena los seguía de cerca, en su pecho. Entró en la casa. Su corazón se encogió al ver a... Él la vio. Sus ojos brillando con un destello de esperanza. Dijo Gabriel, su voz débil pero firme. Pero Elena no se preocupó. Cuando el equipo de investigación se preparaba para liberar a Gabriel, entró en la habitación con calma, sus ojos fríos recorriendo a todos. Dijo Alicia, su voz suave pero amenazante. Elena se enfrentó a Alicia, su corazón ya sin miedo. Alicia sonrió con desdén. Elena dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación. Alicia permaneció inmóvil por un momento, luego se dio la vuelta para irse. El equipo de investigación rápidamente liberó a Gabriel y lo sacó. Mientras caminaban hacia la noche silenciosa, lo había logrado. Había salvado a Gabriel y... El coche se alejó del bosque, dejando atrás la casa abandonada, y Elena sabía que Alicia nunca se rendiría, pero esta vez había recuperado su vida y su verdadera. Elena y Gabriel regresaron a la ciudad cuando después de una larga noche de tensión. Pero ambos sabían que Alicia podría retirarse temporalmente, pero no perdonaría fácilmente lo que Elena había hecho. Sin embargo, por primera vez en meses, Elena sentía donde el amor era solo una herramienta de control, y la verdad siempre permanecía oculta. Gabriel miró a Elena sentada en silencio junto a la ventana, la suave luz del sol iluminando su rostro. Preguntó, con voz cálida. Elena se volvió, sonriendo suavemente. Decidieron alquilar un pequeño apartamento en la ciudad para comenzar una nueva vida, sin fiestas extravagantes ni las falsas luces del escenario. Su nueva vida era, pero Elena se sentía. Gabriel encontró trabajo en una organización no gubernamental, donde podía usar sus habilidades y conocimientos para ayudar a personas necesitadas. Y eso hacía que Elena se sintiera más segura. Por su parte, Elena comenzó inscribiéndose en un curso de psicología. Quería, y los traumas psicológicos que la habían perseguido durante tanto tiempo. Ya no era la mujer atrapada en un matrimonio tóxico, sino que se había convertido en... Algunas semanas después, Elena recibió. Él no buscó verla directamente, quizás porque sabía que... En la carta Carlos escribió. Elena leyó estas líneas con el corazón pesado. Solo sentía lástima por él. Se había convertido en víctima de su propia familia, y eso lo había dejado. Dejó la carta, sintiendo que, ahora, el pasado quedaba atrás. Después de que el artículo de Santiago fuera publicado, y se vio obligada a abandonar la ciudad, viviendo en reclusión para evitar la atención de los medios. Pero Elena sabía que Alicia nunca perdía realmente, y ella debía estar siempre preparada para cualquier cosa que pudiera suceder en el futuro. Gabriel y Elena pasaban más tiempo que se habían perdido en el pasado. Disfrutaban del café de la mañana en cafeterías familiares y hablaban sobre planes futuros. Sino que llegaba naturalmente como un pequeño arroyo, suave y duradero. Gabriel no intentaba controlar a Elena, y ella ya no sentía que debía vivir según las expectativas de otros. Sin basarse en el pasado, sino mirando hacia el futuro. Una noche, mientras ambos estaban sentados en el balcón observando las luces brillantes de la ciudad, Gabriel tomó suavemente la mano de Elena. Elena sonrió apretando su mano. Ya sea que Alicia regresara o no, ya sea que el pasado intentara arrastrarla de vuelta, Elena sabía que no era dependencia, sino... Elena miraba hacia el futuro lista para enfrentarlo.
Ya no era la mujer débil que vivía en la sombra de otros. Y eso era lo más importante. La tormenta había pasado y ahora la vida de Elena y Gabriel comenzaba a encontrar su ritmo tranquilo, pero aún acechaban en algún lugar. Aunque Alicia se había retirado de la vista pública, Elena sabía que el silencio de Alicia no era el final, sino solo para dar su golpe final. Una tarde, mientras Elena y Gabriel conversaban en su apartamento, al otro lado de la línea estaba. Llamó con voz urgente. Elena percibió en la voz de Carlos, pero antes de que pudiera decir más, la llamada se cortó. La invadió. Y esta vez no solo amenazaría. Al día siguiente, Elena recibió una carta entregada en mano. Dentro solo había una línea. La dirección adjunta era una, donde Alicia esperaba. Gabriel intentó convencer a Elena de... Pero Elena sabía que si no iba, ella ya había destruido la vida de Isabela, y ahora no se detendría hasta hacer lo mismo con Elena. Respondió Elena, mirando profundamente a Gabriel. Elena llegó a la mansión abandonada al anochecer. El espacio alrededor estaba silencioso. Solo el viento silbaba a través de las ventanas rotas. Entró, y sentada en una silla en medio de la habitación vacía. Alicia sonrió, una sonrisa fría y arrogante. Elena se mantuvo firme, su mirada sin miedo. Alicia inclinó la cabeza, sus ojos brillando peligrosamente. Elena no se dejó intimidar. Dio un paso adelante, sus ojos brillantes. Alicia sonrió débilmente, sin negarlo. Dijo Elena, su voz firme. Alicia se levantó, acercándose a Elena, sus ojos ardiendo de furia. Elena respondió con calma. Alicia se detuvo. Sabía que Elena tenía razón. No quedaba nada con lo que pudiera amenazar o manipular. De repente, desde las sombras, apareció. Se paró entre las dos mujeres, sus ojos llenos de dolor y cansancio. Dijo Carlos, su voz llena de desesperación. Alicia se volvió hacia su hijo, sus ojos brillando de ira. Carlos se acercó, mirando directamente a su madre. Carlos se volvió hacia Elena, su mirada llena de remordimiento. Carlos sacó una pistola de su bolsillo. Elena y Alicia quedaron atónitas. Gritó Elena. Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, Carlos apuntó el arma hacia sí mismo y apretó el gatillo. Y Carlos cayó al suelo, la sangre extendiéndose bajo él. Alicia se derrumbó junto a su hijo, sus ojos llenos de horror. Gritó en desesperación, pero era demasiado tarde. Elena permaneció allí, las lágrimas cayendo, pero sabía que para terminar con todo, para protegerla, para terminar con el control de Alicia para siempre. Alicia no tenía nada más que decir. Habiendo perdido a su único hijo, se tambaleó fuera de la mansión, desapareciendo en la oscuridad. Elena permaneció allí, mirando el cuerpo de Carlos. Había elegido sacrificarse para salvar a quien amaba. Gabriel apareció junto a Elena, abrazándola fuertemente. Ambos sabían que, después de la muerte de Carlos, Elena sintió. Había puesto fin a la cadena de tragedias en su vida y la había liberado del control autoritario de Alicia. Con la pérdida de Carlos, Alicia también se había derrumbado por completo, desapareciendo de la vida de Elena como un fantasma que se desvanece. Pero aunque todo había terminado, aún permanecían grabadas en su mente. Elena y Gabriel decidieron dejar la ciudad para buscar. Ambos sabían que no podían volver a la vida anterior, después de todo lo que habían vivido. Se dirigieron a donde nadie conocía su pasado. Y el cielo libre se convirtieron en símbolos de la nueva vida que estaban construyendo. El pequeño pueblo con sus le daba a Elena una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Comenzó a trabajar en una, donde pasaba horas leyendo libros de psicología y filosofía, buscando la paz interior. Tomó un trabajo como profesor en la escuela secundaria del pueblo, encontrando una alegría simple en ayudar a los niños locales. Ya no tenían prisa por huir del pasado, ni necesitaban preocuparse por las manipulaciones y amenazas de Alicia. Cada día les traía alegría en las pequeñas cosas. Algunas noches, aún intentaban regresar en los sueños de Elena. Soñaba con Carlos, su rostro aparecía con remordimiento y dolor. Ya no lo culpaba. En su lugar entendía que Carlos había estado atrapado entre el amor y el control, y había sido la única manera de encontrar su liberación. Una noche, sentada junto a Gabriel en la playa, Elena susurró. Gabriel apretó su mano. Elena asintió suavemente,
mirando hacia el mar distante. Sabía que, para que el pasado ya no retuviera su alma. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a encontrar. Se dio cuenta de que todo lo que había vivido, aunque doloroso y brutal, la había hecho. Aprendió a valorar los momentos presentes, entendiendo que no eran algo lejano, sino que estaban en los momentos simples de cada día. Con Gabriel, Elena construyó. Aprendieron a escucharse y respetarse mutuamente, sin necesidad de poder o materialismo para mantener su amor. Como las pequeñas olas que llegan a la orilla, sin prisa pero con la fuerza suficiente para superar cualquier desafío. Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Gabriel se detuvo repentinamente y tomó la mano de Elena. Elena se volvió para mirarlo, sus ojos brillando bajo la luz del atardecer. Gabriel sonrió, sus ojos llenos de amor. Elena sintió. Después de todo lo que habían pasado, sabía que un amor basado en la confianza y el compañerismo. Apretó la mano de Gabriel susurrando. El cielo sobre el mar se volvía azul oscuro mientras caía el atardecer. No solo en el amor de Gabriel, sino también en su propia alma. El pasado se había cerrado y ante ellos se extendía. Elena sabía que, pero también entendía que y encontrarse a sí mismo. Con el paso del tiempo, la vida de Elena y Gabriel en el pueblo costero se volvió. Los acontecimientos, tragedias y miedos que una vez los persiguieron ahora solo quedaban en recuerdos lejanos. Y ahora comenzaban a mirar hacia el futuro con. Una mañana tranquila, mientras los suaves rayos de sol atravesaban la ventana, Elena despertó y sintió su. Hacía mucho tiempo que no sentía una paz tan verdadera. Gabriel dormía profundamente a su lado, su rostro. Elena sonrió, sabiendo que, no el poder ni la riqueza, sino el amor sincero y la libertad interior. Esa tarde, llegó a su pequeño apartamento. Elena la abrió con cierta preocupación, pero al ver la letra familiar de, sintió que su corazón se calmaba. La carta probablemente fue escrita antes de su partida, como. Al terminar de leer la carta, Elena sintió. Ya no estaba enojada con Carlos, él había intentado más de lo que nunca pudo. Y para Elena, los días siguientes, Elena y Gabriel comenzaron a planear su futuro. No buscaban riqueza ni fama, solo pero significativa. Gabriel había en el pueblo, mientras Elena continuaba su trabajo en la librería, donde encontraba alegría en los libros y las conversaciones con los lugareños. Una noche, se sentaron juntos en la playa, mirando hacia el horizonte donde se ponía el sol. Gabriel se volvió hacia Elena, sus ojos llenos de amor. Preguntó. Elena sonrió suavemente, tomando su mano. Gabriel apretó su mano, como una promesa de que en el futuro. Elena sabía que, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. Y ya no tenía que vivir con miedo. Había aprendido a. Cuando Gabriel le preguntó qué quería hacer después, Elena sonrió y respondió. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano y caminó por la playa, dorando la inmensa superficie del agua. Cerró los ojos, respiró profundamente, sintiendo que soplaba. Este era, sin ninguna carga sobre sus hombros, sin preocupaciones sobre control o mentiras. Gabriel se acercó a ella, tomando su mano con firmeza. Preguntó. Elena sonrió, sus ojos brillando bajo la luz del sol. Caminaron juntos por la arena, dejando atrás y encontrado la luz dentro de sí mismos.